Hola, muy buenas tardes. Y felicitaciones al equipo que ganó el partido ahora. Mi hijo bajó gritando, así que por eso no pude comenzar a la hora exacta. Les saludo con un gran abrazo en este nuevo encuentro. Lo divino está en lo mundano para conversar de estos temas que son tan íntimos, son tan profundos, son tan cotidianos, a veces tan dejados de lado, pero fundamentales en nuestra vida, especialmente en aquellos momentos complejos, en aquellos momentos donde sentimos que las fuerzas nos faltan, en aquellos momentos donde damos gracias, en aquellos momentos del día a día. En esta ocasión me acompaña una persona súper especial, como todas, por supuesto, las entrevistadas, y desde ya les cuento que esta entrevista va a quedar luego grabada la voy a subir a YouTube y por supuesto la comparto en Facebook. Así que si quieren dejar sus comentarios, preguntas, por supuesto, todos bienvenidos. Y sin más espera, voy a invitarla. Instagram a tu magia. Ah, maravilloso. Hola, Divina. Hola Romy, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, muy bien. Oye, te agradezco antes de todo el haber accedido a esta entrevista. Yo sé que tú tienes contacto con las redes sociales, pero principalmente para contar de tus maravillosos cuarzos y ese mundo mineral que es tan importante en tu vida. Y por lo mismo quise conocer un poquito más de ti y que nos puedas contar, en la medida que te sea cómodo, por supuesto, partes de tu vida que se van a ir abriendo en este diálogo, conversando de lo divino y lo mundano. Bueno, Luidina, cuando nosotros conversamos, tú me contabas, y así está en el afiche, que tú eres contadora, luego pasaste al mundo de la estética y ahora eres súper conocida por el tema de los cuarzos, Cuarzos Bellos Chile. Cuéntame, ¿cómo fue este tránsito entre los números y llegar al mundo mineral y poder permitir que las personas también tengan una relación mucho más profunda? Uy, fue un camino como bastante largo. Mm, bueno, el tema de mi, bueno, como contadora, prácticamente me desenvolví muy poco tiempo, prácticamente nada. Sí trabajé mucho tiempo en la banca, fui ejecutiva de banco como 17 años aproximadamente. Wow. Sí, y después enfermé, eh, estuve muchos años con crisis de pánico. Ajá. Fue una época muy dura en mi vida porque fueron crisis que me marcaron. Hubo un antes y un después en mi vida. O sea, yo siento que antes era una persona, antes de esas crisis, y después de las crisis fui totalmente otra persona, Ujú. ¿ya? Eh, bueno, a través de esas crisis de pánico, salí del trabajo, decidí retirarme y después opté por hacer nuevas cosas, reinventarme. Estudié estética corporal, me dediqué un tiempo a la estética y a través de mi profesora en aquella época conocí el mundo de las terapias. Ajá. A través de la Natalia conocí todo el mundo de las terapias y a través de las terapias comencé a sanarme de este tema de todo lo que era crisis de pánico, que en realidad tenía que ver mucho con un tema mío también que tenía que sanar, temas quizás que después con los años comprendí, Ajá. temas ancestrales que venían de mucho tiempo atrás, Ajá. temas familiares, karmáticos y esas cosas que para mí eran totalmente desconocidas Ujú. porque en el mundo en el que yo me desenvolvía no se hablaban estos temas. Claro, Sí, era lo más objetivo, lo más cuantificable. sí, Ujú. si bien desde pequeña yo igual tuve mucho acercamiento a estas cosas, porque de muy pequeña fui muy intuitiva,
tenía sueños, eh, que después también con los años comprendí que eran viajes astrales y todas esas cosas que uno, en esa época, los papás de uno tampoco no sabían darte una respuesta a las cosas que uno veía o a los sueños que uno tenía, ¿ya? Entonces, con los años uno después va aprendiendo y entendiendo qué es lo que realmente a uno le está pasando. Ujú. Entonces, por mucho tiempo cuando yo era Claro, lo mismo, más, disculpa. por mucho tiempo cuando yo era más Lola, porque hoy día ya igual tengo muchos años, ya tengo 50 años. No, Cuando era joven. cuando era más joven, participé mucho tiempo, iba a un grupo en Rancagua, el grupo gnóstico, en donde había muchos profesores de metafísica. Y yo en Ujú, ese tiempo estaba, ponte tú, entrando a la enseñanza media, cuando yo iba a estas clases, porque ujú, estaba como en la búsqueda de querer saber y querer saber qué es lo que poder interpretar estos sueños que yo tenía de muy pequeña o, ujú, o estas cosas que yo también veía. ujú, Entonces, siempre estuve como en esa búsqueda de querer saber por algún medio, porque en esa época tampoco había mucho material, o sea, ujú, tampoco estaba como el internet y todas esas cosas. Entonces sí estaban estos pequeños grupos en donde estaban estos profesores que de forma totalmente sin fines de lucro, ponte tú, hacían estas clases una ujú. vez por semana y se hablaban de todos estos temas. Ya se hablaba de la cábala y de todas estas cosas que después con los años se puso todo de moda. Ujú. Y bueno, después del tema de las crisis de pánico, como te digo yo, conocí todo este mundo de las terapias y me sumergí en todo esto y tomé cuanto curso había, me hice maestra de Reiki, Ujú. y me fui mejorando, comencé a mejorar y gracias a Dios ya han pasado 20 años y hoy día puedo decir que tengo todavía crisis de pánico, pero así, una Sí, cosa muy leve, o sea, no tiene nada que ver a lo que yo tenía mm, antiguamente. sí, Y aparte que todo, el cuerpo queda, o sea, tiene esa memoria y en el cuerpo uno tiene que trabajar bastante para que esa memoria quede fuera. La mente lo puede entender, pero en el cuerpo queda grabado eso. claro, porque Se después de quedó haber sensible. pasado, claro, porque después de haber pasado por psiquiatra, o sea, un montón de temas, Ujú, de tomar pastillas y haber pasado drogada, ujú, eh, encontré a través de todo este mundo de las terapias eh, sanar, o sea, sanaba también a otras personas, pero también me iba sanando a mí misma. ajá, Y de forma me llamaba mucho la atención de que llegaban a mí también muchas personas igual que yo, con crisis de pánico. Entonces, claro, era como el espejo, o sea, también ayudaba a personas con el mismo tema que yo tenía y también me iba sanando yo misma. Entonces, fue muy bonito, ujú, ese periodo fue muy lindo. Ha sido, y hasta el día de hoy todavía lo hago y ha sido muy lindo. Y bueno, y los minerales también han llegado a mi vida como para el terminar de completar todo ujú, esto y comprender en parte que está todo relacionado. O sea, ujú. los minerales siento que son como la base, también si nos vamos como a lo más quizá más místico, claro, los cristales, yo digo, o las piedras, otras personas le llaman las piedras, o rocas, es lo primero que existe también acá en la faz de la Tierra. Entonces, las piedras tienen muchas memorias, o sea, Ujú, tienen toda la información de la Tierra. Entonces, tener un mineral en las manos es tener también la energía que tiene la Tierra. ujú. Entonces, ha sido muy gratificante todo esto. Wow, Más que tremendo. quizás venderlos, Ujú, es también, bueno, yo también los colecciono, es también el hecho de tenerlos, tocarlos y sentir esa energía de cada una de estas piedritas ujú, que, que han llegado a mi vida ya estos casi 6 años. ujú.
Wow, sí, tremenda experiencia y te agradezco igual que nos cuentes porque a veces hay personas que se saltan, como que cuesta hablar de los momentos difíciles y claramente vivir crisis de pánico. Yo sé y lo sé muy bien que no es algo sencillo, eh, cuesta que se entienda en el momento, cuesta explicar, cuesta entenderlo, así que te agradezco que abras tu corazón y que nos cuentes eso. Pero antes de entrar un poquito más al mundo mineral, te quería consultar y en este tránsito, porque tú contabas que de joven tenías estas experiencias, bueno, en general las raras, en algún momento logramos encontrarnos, buscamos información y logramos comprender ese otro camino, internalizarlo y vivirlo de manera adecuada, ya sea únicamente en ese camino o quizá incorporándolo en otros espacios. Pero bueno, de joven tenías esto, de grande ya te ocurrió esta otra situación, conociste a estas terapias y encontraste un poco más de lógica a lo que antes pasaba. Y tú en un momento dijiste gracias a Dios. Y Dios, la divinidad, ¿cómo está para ti o esto que nos mueve a todos y que nos vemos, no vemos, existe para ti un Dios, es una energía universal? ¿Cómo es para ti esto que no vemos y que es más grande que nosotros y que algunos le han puesto Dios, Alá? Pues claro que sí, o sea, Dios está en todo lugar, o sea, está dentro de nosotros, está en lo que miramos, está en las plantas, está en el aire, está en todo, porque Dios es la creación, Dios creó todo. Y claro que uno tiene puesta la fe en Dios y puede que en otros lugares del mundo le puedan colocar el nombre que sea, pero da lo mismo porque es la fe en lo que ellos tengan, pero es Dios, o sea, Dios es la persona o el ser o la energía que está allá afuera y que está acá adentro y que está en todo lugar y yo siento que es lo más grande. Y cuando viviste esos momentos complejos, ¿cuestionaste en algún momento la existencia Sí, de esto ser? sí, claro que sí. Ujú, Más que cuestionar, me sentía abrumada porque yo no podía salir de eso. Mm, ujú, Le pedí muchas veces ayuda, que me ayudara a salir, y no salía, y no salía, y me sentía estancada, y sentía que retrocedía, que no avanzaba. Entonces, eso era para mí totalmente horrible, abrumador, porque no, sentía que como que yo no iba a volver a ser la misma persona que era antes. No podía ujú. valerme por mí misma. Y eso era horrible. O sea, yo me miraba, yo era una mujer en esa época mucho más joven, con la mitad de la edad que tengo ahora, o un poquito más. Y yo decía, ¿cómo no puedo ser capaz de hacer las cosas? O sea, caminaba una cuadra, ponte tú, y sentía miedo. Veía a la Ajá. gente y sentía miedo. No podía manejar. Eh, Empezaban a temblar las piernas, o sea, era todo, a todo le tenía, llegó un momento en que sentía todo miedo. Entonces yo decía, ¿cómo no puedo salir de esto? Llegaba la noche, dormía un rato y despertaba con esta sensación de angustia, de taquicardia, y era horrible porque molestaba a todo el mundo. A mi marido lo tenía abrumado, eh, entonces no podía salir de esa situación. Ujú. Entonces, claro que llega un momento en que uno se desespera, pero como te digo, o sea, igual me agarré de él, me agarré y dije, no, o sea, y yo misma un día me dije, tengo que salir de esto, no, o sea, esto no puede ganármela, yo tengo que ser más fuerte y Ujú, tengo que salir de esta situación, o sea, esto ujú. no me la va a ganar. Y Yo tengo esta, claro, y yo ujú, misma me lo dije, o sea, yo dije, esto no me la va a ganar y yo tengo que salir de esta situación y voy a salir adelante. Y fue así, o sea, gracias a Dios ujú, volví sí, a tener mi vida normal, pude volver a hacer mis cosas, me costó mucho, pero lo pude volver a hacer. ujú. Y ocurrió algo que esta divinidad, donde tú hayas visto que esta divinidad se manifestara, a veces ocurre, a veces no. Yo creo que Mm, fueron varias cosas, yo creo que los mismos hechos de, quizás también mi hija en esa época estaba muy chiquitita, yo también me aferraba mucho a ella, o sea, yo decía,
no puedo dejarla sola, porque también se te pasa por la mente partir, o sea, hay un momento en que sientes que no, de repente en un momento sentí como que no valía nada, o sea, Ujú. estoy aquí de estorbo, o sea, no puedo hacer las cosas, no estoy estorbando. Pero después dije, no, o sea, yo puedo salir de esto, tengo que luchar porque tengo a mi hija muy chiquitita y ella me necesita. Ujú. Entonces luché y salí adelante y me aferré a todas estas cosas que fui aprendiendo, a todas estas terapias, fui conociendo gente nueva, eh, fue cambiando, hubo una renovación de energía completamente, de Ujú. amistades, de gente, apareció gente muy maravillosa que empezó a cambiar en el tema terapéutico, empecé a conocer mucha gente que fue como renovando toda esta energía que yo traía muy pesada de esa época, que por eso te digo que siento que yo antes era otra persona y después Ujú. cambié. Oh, pero un camino intenso. Te agradezco nuevamente que lo Sí. compartas y aprovecho de entregar los saludos que envían desde Marruecos y Felina Lunar también ahí envía un corazoncito Ah, morado. Ludivina, y cuéntame, ya, llegaste al mundo mineral, pero ¿qué fue, cómo se dio esta primera relación? ¿Qué fue? ¿Fue amor a primera vista o fue poco a poco dándose, se fueron no, cautivando mutuamente? yo creo que el tema de las piedras, como de los cuarzos, siempre me gustaron los cuarzos, Ujú. de chiquitita. Ponte tú, yo vivo allá, nosotros somos de la sexta región, entonces yo de pequeña siempre iba a la playa de Pichilemu, no sé si tú conoces allá, Ajá, sí, sí. Ujú. y Pichilemu es una playa que tiene mucho cuarzo, allá hay mucho cuarzo, o sea, en la playa tú caminas, hay cuarzo, de hecho en las mismas casas, en los terrenos, en esta época en invierno, sale de la misma tierra, sale un cuarzo blanco. O sea, es como que brota el cuarzo hacia la tierra, ¿ya? Ujú. Esa zona hay mucho cuarzo. Entonces, siempre me gustó el mineral y bueno, y en las ferias artesanales siempre sentí atracción por los minerales, sobre todo mucho por la amatista. Yo creo que la amatista siempre ha sido mi piedra favorita. Yo Ajá. creo que es como la número uno. Ujú. Y bueno, La- después cuando estuve metida en el tema de las terapias, claro, ahí ya conocí terapeutas que hacían cursos de gemoterapia y ahí tomé algunos cursos y ahí terminé antes de hacer, de todo este cuento de la venta, Ajá. te estoy hablando como por el año 2016 más o menos, porque yo Ujú. empecé a vender en el 2020, en el año de la pandemia. Ujú. Pero yo en el año 2016 ya estaba tomando cursos de gemoterapia con algunos terapeutas de Viña y de Santiago. Entonces ya estaba aprendiendo sobre los cuarzos maestros y cómo podían intervenir en nuestra vida, a favor nuestro, obviamente. Así que ahí tomé algunos cursos y terminé así como por encantarme con los minerales. Así que los empecé ¿cómo se llama?, incorporar a mi vida y también a la vida de las mismas personas que se iban a atender conmigo en terapias de Reiki. Ajá. Intuitivamente colocaba algunos minerales, y después cuando hice estos cursos me di cuenta que lo estaba haciendo bien. Todo cuadraba. Antes lo hacía de forma intuitiva y después me di cuenta que igual lo estaba haciendo bien. Ujú. Así es que ya tenía ese acercamiento con los minerales, pero fue de chica, o sea, siempre me llamó la atención los cuarzos. Ujú. Y ya tenía una pequeña colección de cuarzos también en mi casa. Y después que nos vinimos al sur, por trabajo de mi esposo en el 2020, justo nos tocó la pandemia acá en Puerto Montt. Yo acá no podía trabajar porque nos quedamos encerrados, entonces no podía hacer terapia. Cuando nos vinimos a vivir para acá, yo me traje mi camilla, entonces no teníamos contacto cero, no podíamos atender Ya. gente, no se podía hacer nada. Entonces
yo decía, pucha, ¿qué hago? Hacía terapias a distancia, amigas me pedían terapia a distancia porque estaban todos aterrados con el tema del bicho, entonces hacía terapias a distancia. Y me acuerdo que en esa época, ponte tú como en el mes, como a mediados de año, estaba viendo unos live por Instagram Ujú. y me acuerdo que habían unos chicos del norte haciendo live de minerales. Ellos estaban vendiendo minerales chilenos. Ellos vendían solo minerales chilenos. Y los encontré tan lindos porque habían unos cuarzos que yo no conocía. Yo conocía como los más normales que conoce, que cuando uno parte con esto conoce Ujú. como lo básico, no sé, pues la amatista, el citrino, turmalina, eso, pero no conocía esa variedad de minerales que habían en el norte de Chile y yo quedé así como, guau, así como Hay fascinada. otro mundo. Otro mundo, Ujú. ponte tú, y esa noche me quedé conectada hasta como a la 1 de la mañana con ellos. Éramos poquitos, me acuerdo, y compré muchos minerales, los iba comprando y los encontré preciosos y no sé, después me llegó acá una caja, pero hermosa de muchos cuarzos Ujú. y yo dije, esto los voy a dejar para mí y dije, esto los voy a vender, dije, porque los encontré, dije, y dije, esto podría ser una buena herramienta como para hacer algo acá y Ujú. dije, voy a hacer algo por internet, voy a empezar a vender cuarzo. Y empecé a mostrar los cuarcitos estos que compré de Chile. Y me acuerdo que se conectaban como 2 personas, 3 personas. Y después dije, ya, y los vendí así como poquitito. Y después un día Ujú. dije, ¿y si traigo cuarzos de otras partes del mundo, de otros países? Y me acuerdo que lo primero que importé fueron unos ópalos mexicanos. Ah, Unos ópalos mexicanos fue lo primero que traje. Y ya, y ahí también vendí algunos pocos. Y después dije, ¿y si traigo amatistas? Pero no sé por qué dije amatistas uruguayas. No, no sé, no pensé en las de Brasil. Las uruguayas, porque el color de las uruguayas es súper intenso, es muy bonito, es más morado. Y encontré a un proveedor que hasta el día de hoy nos hicimos amigos. ujú. Y me acuerdo que él me vendió las primeras amatistas que traje a Chile, que fueron muy poquitas. Y me acuerdo que el día que llegaron acá a Puerto Montt, estábamos en carretera austral viviendo, y me acuerdo que le saco fotos, fueron 12 amatistas que me mandó, y las subo ese día, ponte tú, y las vendí en una tarde. Encontraron su dueña, tenían Las su encontraron barracada. preciosas porque no Ujú. habían visto acá en Chile así tan lindas como esas que me mandó él y Ujú. porque las elegí y él también me iba mostrando y todo. Así que después le escribí y le dije, ¿sabes qué? Te voy a tener que volver a comprar porque las vendí todas. Y ahí comenzó, y ahí yo comencé con el tema de mucha amatista, comencé a traer amatista y ahí comenzó a aumentar mi público Ajá. y empecé a traer amatista y ahí ya comencé como a ampliar y empecé a traer otros minerales también de otros países. Seguía comprando minerales chilenos, pero ya empecé como a tener más minerales quise comenzar como a expandirme y a traer minerales de otros lugares. Claro, diversificarte. ¿Y sigue siendo la amatista tu favorita? Sí, sí. La Yo amatista, ¿cuál es su energía? Que yo sepa es como transformación, sí, transmutación. es transmutadora. Ujú. Y lo otro que yo creo que es el tono también que a mí me encanta, el morado, Ujú. porque siento que tiene un significado que yo una vez soñé, hace muchos años atrás, tuve un sueño muy bonito, soñaba que estaba con mi mamá, eh, yo estaba como más adolescente, ponte tú, y yo estaba con mi mamá en ese sueño, me veía con ella. Estábamos en un lugar en donde el cielo era un color violeta, así un color muy violeta. El mar era color violeta y yo le apuntaba al cielo y le mostraba porque habían 7 lunas. Ujú. Eran 7 lunas las que habían en el cielo, yo se las contaba y claramente no estábamos en este lugar, o sea, no estábamos aquí, estábamos en otro lugar. Entonces, después con los años cuando yo fui a estas clases de que te digo yo
este grupo gnóstico de allá de Rancagua, un profesor de ahí me interpretó ese sueño y me dijo que eso había sido como un viaje astral que yo había realizado y que había estado como en otro lugar. O sea, como que me Ujú. había ido como, había estado como en otro lugar, pero no era acá. En otro tema. Y ese color violeta siempre ha sido como, siempre he tenido esa conexión con el tono violeta. Ujú. Por eso siento tanta conexión como con la amatista y con minerales que tienen esa tonalidad. De hecho, tú me consultaste por uno de los anillos que yo traje. Bueno, yo siempre señalo que son cristales y en el showroom de la semana pasada una amiga que trabaja también con cristales me decía, esta es amatista. Ahora entiendo por qué te llamó la atención, porque efectivamente es amatista. Son amatistas, claro. Qué maravilla. Y la amatista, como es una piedra que es transmutadora de energía, Ujú, porque yo también le llamo la reikista, porque, ujú, por ejemplo, si tú dejas una amatista solita, porque igual a ella le gusta estar más sola, pero tú puedes, si hay otros minerales que se han cargado, no sé, pues de malas energías, tú puedes dejar esas piedritas cerca de la amatista y la ajá, amatista va a limpiar todos estos minerales. La ujú, amatista hace la labor, igual que un reikista, limpia y descarga toda la energía que tengan esos minerales. Eso es lo que hace la amatista con el resto. Tú los puedes dejar ahí, no sé, pues toda una noche cerca de la amatista y después el otro día los retiras y los dejas en su lugar. Pero la ujú, amatista es una transmutadora. ujú. Oh, qué Pero por bello. lo general a ella igual le gusta estar en un lugar como más solita, no así como rodeada tanto de otros minerales. Claro, quizá porque también no quiere estar todo el tiempo trabajando. Quizá, porque de hecho, Exactamente, es como que hace su trabajo ujú. y después ya, claro, cumplió su función. Claro, porque como me lo cuentas tú, me imagino como una relación similar que se da cuando uno tiene mascotas o algún compañero animal en el hogar, del que sea, y se empieza a comprender de una manera diferente, un gato, un perro o un ave también, o un hámster, o lo que sea. Bueno, yo Exacto, me acuerdo que cuando yo era chica, yo conversaba con las hormigas y me ponía a llorar si mataban a las hormigas. Hasta ahora hay arañas que yo las tomo, ¡pup! Y las saco, y no, como que no me da miedo si son pequeñas, si son grandes ya es otro tema. Pero como que uno las claro. va entendiendo. ¿A ti te pasa eso como de más allá de lo que te pueden haber dicho en una clase, como de ir entendiendo un lenguaje de ellas? Sí, por supuesto que sí. Ujú, Sí, sí, no solamente con los minerales, sino también con, por ejemplo, uno después aprende a observar también, por ejemplo, las plantas, cuando uno tiene cercanía también, no sé, pues con las mismas plantas, uno ajá, empieza a entender el lenguaje o la misma gente que tiene la cercanía, ponte tú, con el mundo de los hongos. Ellos tienen una conexión, todo el mundo fungi tiene, ellos tienen una conexión, pero total con eso es la manera también en la que uno empieza a conectar con cada reino. O sea, hay gente que conecta con el reino mineral, otros que conectan con el reino de los bosques, ujú, de las plantitas. Eh, Hay mucha sensibilidad en las personas hoy en día, ujú, yo me he dado cuenta, y sensibilidad que también puedes tener múltiples, o sea, no solamente con un reino, sino que puedes tener sensibilidad ujú. de muchas maneras. ¿Y en qué crees tú que va esta posibilidad de poder conectar con estos otros mundos? ¿En el observar solamente, en una habilidad que quizás esté desbloqueada en el ser humano? Acorda tu experiencia y lo que has visto con tus pacientes. ¿Qué facilita este vínculo? Yo creo que ahora hay más conciencia de todo, ¿ya? Ujú, Porque antiguamente eh, quizás no era muy bien visto hablar también incluso de estos temas. ujú. Quizás eran vistos como personas raras, locas. Yo tengo una amiga que ella, Todavía en una todo amiga, caso. una amiga de infancia, de la época de estudios de básica, ponte tú,
Ella es una hierbatera Ajá. y ella para mí es como una hada, porque ella Ujú, tiene una cercanía y una conexión, ponte tú, con todo lo que es el mundo de las hierbas. ujú, Y ella, para el resto de las personas o gente que la conoció o la conoce, sienten que es como una persona, quizás la llaman loca, rara, pero yo creo que hoy en día la gente está cambiando eso, ha cambiado bastante la mirada y hay mucha gente que hoy día me gusta ver que se expresan de otra forma de ella. O sea, ahora dicen que ella es espiritual, que tiene conexión. Ya no usan ese lenguaje antiguo de decir que estaba loca. No, porque ella simplemente es una persona sensible, mucho más sensible que uno, que está mucho más conectada o sea, totalmente desconectada con lo mundano y más conectada con lo espiritual. ujú, Entonces, hoy día yo siento que igual hay mucho más conciencia y hay gente que hoy día está mucho más despierta también. ujú. El hecho de estar más despierta también te hace estar más conectado con distintos tipos de realidades y también con distintos tipos de cosas. Sí, de todas maneras, y compartir, yo creo también ir conectando con las personas que valoran también esto. Valoran, es como este tipo de conversación, valoran o sea, no es una piedra que hay en tu casa, por ejemplo, sino que es No, hay un ser, hay una historia, hay una memoria del planeta que está presente ahí, de todas maneras. exactamente. Y lo otro también es un estilo de vida. Ujú, Tiene que ser también un estilo de vida, porque hay gente que puede ser algo de moda, y esto no es una moda, ujú, no tiene, o sea, no es moda, sino que es algo que uno siente, o sea, es algo, es parte de uno, es ujú, como, lo necesitas, pues como uno necesita, no sé, por respirar, es como ya pasa a ser parte de uno mismo, es como cuando uno no puede estar sin sus plantitas o no puede ujú. estar sin sus cosas, pasa a ser parte de uno. Sí, Eh, y en- eso se nota porque bueno, nosotros no nos conocemos en persona, pero cuando conversamos, cuando a mí me pasó que cuando yo te quise enviar algo, una pieza en particular desde Egipto, yo sentí que debía estar ella contigo, debía ir para allá. Y aunque eso no nos hemos visto en persona, tu forma de hablar se nota que hay algo, o sea, no es que tú vendas algo, sino que tiene que ver precisamente con tu mundo, porque en este mundo actual donde en realidad alguien toma un curso y se pone a hacer clases y mucha gente lee el tarot, etcétera, pero se va notando también, si uno tiene profundidad, se va notando quién está aquí con ese elemento o quién en realidad lo tiene incorporado a su vida diaria. No es solo la venta que uno vaya a hacer de algo, sino que forma parte de la vida, como dices tú. Y tiene que ver con esta coherencia entre el pensar, el decir, el actuar, el reconocer, actuar en cuanto a hacer, el reconocer también las falencias, el reconocer que es un camino continuo de aprendizaje. Y lo encuentro hermoso. Exactamente. O sea, es como dices tú, tiene que ser algo constante. Ujú, Tiene que ser o sea, la vida, yo creo que siempre tiene que haber una ujú, constancia que no solamente en el decir, sino que también en el hacer. ujú, Y yo, por ejemplo, no sé, pues este año nosotros ya vamos a cumplir 6 años en este rubro de los minerales, en este camino, y siento que todavía me falta mucho por aprender, o sea, me siento todavía muy ignorante en muchos temas y me falta mucho todavía por aprender y cada vez que descubro minerales nuevos es como que eh, muchas veces me ha pasado que he recibido, me han llegado minerales que la belleza de los minerales, una vez que me llegué a sentir así como un poco mal de ver tanta belleza de los mismos minerales. Eso tiene un nombre o un efecto que da, pero es una cosa así como que esto te llena de energía. Por ejemplo, a mí de repente así llena de energía. Te voy a contar una anécdota que me pasó hace como 3 años atrás. ujú, Fuimos con mi hermana a Brasil
eh, mi marido me regaló ese viaje, estábamos de aniversario los dos y él no podía Amoroso. ir porque tenía que trabajar. ¡Wow! Y Amamos a tu fuimos marido con, ahora. sí, fuimos con mi hermana y fuimos a Sao Paulo porque yo quería ir a conocer unas tiendas de minerales allá. Y fuimos a Sao Paulo las dos y llegamos a una de las tiendas grandes y, o sea, ni te explico cuando entramos, eran unas capillas de amatistas que eran como del porte, unas cosas gigantes. Y estuvimos ahí, ponte tú, toda la mañana y esa energía que teníamos, porque nos llenamos de energía, o sea, estábamos, que en un momento yo empecé a sentir una taquicardia fuerte, así Ya. como, así como, por mucha taquicardia, y yo le dije a mi hermana, si es que me siento con mucha taquicardia, me dijo, ya, me dijo, te voy a buscar un vaso de agua, y ellos tenían una fuente rosada, de cuarzo rosa, y de ahí sacaban agua, y me Ya. trae el agua, ya, yo me tomo el agua y me empecé a sentir mejor, subimos al segundo piso, y después le dio a ella, ella se empezó a sentir mal. Ya el tema es que estuvimos ahí, compramos todo, nos fuimos a la Avenida Paulista y de ahí nos fuimos a ponte tú, un parque que ahí mismo en la Avenida Paulista entramos a un parque a caminar, porque Ajá. hacía mucho calor y entramos a caminar así como para refrescarnos un poco porque hacía mucho calor y andamos con las bolsas con los cuarzos en la mano. Íbamos caminando y había muy poquita gente. Estaban las plantitas y no corría cero viento, porque era un día caluroso, nada. Y sabes que íbamos caminando cuando de repente mi hermana me dice, oye Lili, ¿sabes qué? Tú pasas por el lado de estas plantas y se están moviendo. Ujú. Y yo le dije, no, le dije, ¿estáis loca? Me dijo, no, sí, me dijo, mira, pasa tu mano, me dijo, a ver, veamos. Y sabes que eran unas amarantas, porque aquí yo conocía Ay, las no los conozco. amarantas. Yo tuve una amaranta en mi casa, pero como de este porte, pero allá son gigantes. Ujú. Entonces yo puse la mano en la amaranta y sabes que la planta empezó a hacer esto, pero así, así. Y mi hermana lo grabó, dijo, no, dijo, yo lo voy a grabar, dijo, si no, no nos van a creer en la casa. Ajá. Y, ya, y yo dije, no, ya debe ser algo de estar corriendo un poco de viento, ya. Seguimos caminando y me dijo, a ver en esta otra. Y estaba quieta, 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 y coloco la mano y la planta empezó. Y después todas las hojas alrededor se Ajá. movían así. Y ella grabó. Y después me decía, pero ¿qué dónde estuvimos toda la mañana con los cuarzos? Claro, quedaron así. La Ay, energía de qué los cuarzos, bello. claro. Y se movían las hojas de la amaranta y mi hermana grabó eso. Después, Ujú. cuando volvimos acá a Chile, se lo mostramos a mis papás y a todos. Pero es increíble cómo, claro, a lo mejor quedamos con mucha energía y ella cuando ponía las manos se movían, pero muy poquito, pero, ¿sabes? Cuando las ponía yo, era así como, las hojas hacían así, así como que te estaban saludando, así una cosa muy loca. Eso no, lo encontré así como muy, muy irreal. O eso uno de, o sea, aparte que alguien te crea porque tú dices verdades, pero uno a veces, claro, entra como, ¿cómo será esa experiencia? Pero claro, cuando uno lo vive, efectivamente es muy especial No, y mi hermana cuando se andaba, están menos mal que ella moviendo. andaba con su celular y dijo, Ujú. ¿sabes qué? Grabémoslo porque si no nos van a creer. Y Oh, qué claro, ella lindo. mostraba la planta, dijo, mire, la planta no se está moviendo, no hay viento, nada. Entonces yo colocaba la mano y claro, y ahí se empezaba a mover la planta. Decía, pero ¿cómo? ¿Por qué? Claro, y Qué lindo. seguramente donde habíamos estado toda la mañana en la tienda de minerales, Ujú. habíamos quedado con mucha energía y se movía esto, sí. Y lo encontré así, pero muy, muy bonito. Qué bello lo que se perdió tu marido. Después lo vi en video nomás. Ay, qué genial. Y cuéntame, para conversar un poquito de los minerales, ¿hay alguno que tú recomiendes que sea bueno que estén presentes en los hogares o depende del hogar o alguno que sea así como más, bueno, la amatista transmutadora universal? Sí, Ujú. mira, el citrino hay que tenerlo porque el citrino es abundancia
¿ya? ¿De qué color Se es puede el tener citrino? Yo no sé el nada de citri- minería. el citrino se puede tener, ponte tú en la parte del living de la casa. La cornalina se puede tener también en la parte de la cocina también, porque la cornalina también, eh, ¿cómo se llama? Trabaja también lo que es, también es abundancia también en lo que es todo lo que es alimento. Eh, el citrino trae la prosperidad. ¿De qué También color es puedes el tener, citrino? ¿cómo? ¿De qué color es el citrino? Es dorado, Ya. es un color dorado. Ya es Ujú. como amarillito, pero es doradito. Y la cornalina es un color así como anaranjada. Ajá, Es una ágata cornalina. De hecho, allá en Egipto hay una que es ágata, pero allá se llama ágata Isis. Ahí si es ajá. que alguna vez vas para allá, pregunta por la ágata Isis y es una ágata que llega a ser un color roja que es muy parecida a la ágata cornalina de Brasil, pero es un Mira, color sí, intenso. yo Sí, tengo allá hartas es. personas que me han pedido que les traiga piedras de Egipto, que les traiga ciertos minerales de allá, pero yo les digo, yo no soy experta, entonces me da miedo equivocarme con algo porque no tengo el conocimiento como si tengo de otros elementos. De hecho, en Asuán es tradicional ver un tipo de cristal que es un tono como turquesa, muy, muy intenso, Sí, o un azul sí. rey, y yo lo vi la primera vez y dije, qué lindo el vidrio. Y después otra amiga me explicaba un poco eso y me decía, no, que esos son unos minerales que como que han resurgido en el último tiempo. Pero Sí. como yo no tengo el conocimiento, así que ahora quiero en este viaje de septiembre traer, conocerlo y como tener algún tipo de relación porque es muy llamativo, es muy hermoso. Pero sí en Egipto ahí está la ágata Isis, que es una ágata que es una calidad tipo gema, que es muy anaranjada, casi roja. Es una calidad superior, diría yo, como a la de Brasil. Brasil también tiene una ágata cornalina espectacular, pero siento que la que he visto de Egipto es mucho más intenso el rojo, es muy bonito. Y esas ágatas son buenas para tenerlas, las cornalinas en el hogar. También la pirita. ¿De qué La color es la pirita pirita? también. La pirita es un color plata, Ya. pero también hay pirita color dorada. Y hace poco me llegaron unas piritas de Bulgaria que tenían unos tonos como tornasol, súper bonita. Pero la Ujú, pirita color plata también trae mucha abundancia. ujú, También puedes tener una piedra de obsidiana negra de protección. De hecho, ahora hay una luna ujú, que es bueno tener una obsidiana para protección en esta luna. Está ujú. súper bien andar por lo menos un par de días con una obsidiana. No, no recomiendo usar una obsidiana todos los días porque la obsidiana es muy fuerte, es Ujú, una piedra así como muy potente. Sí, otros minerales negros se pueden usar todos los días como la turmalina. La turmalina también es una piedra que sirve muy, es muy protectora porque la ujú, turmalina es estriada, tiene esas rayitas que hacen que también te proteja y repele toda la energía negativa, ¿ya? ajá, Al ser estriada, repele todo eso. ujú, Y la otra piedra que es muy protectora es la piedra negra ónix. ¿Ya? ujú, Esas tres piedras negras son muy buenas para protección. ujú. Bueno, tú Y señalaste en la obsidiana, yo tengo experiencia con ella y claro, es un trabajo súper profundo. En realidad, yo dormí mucho tiempo porque tenía que ver con el trabajo que quería hacer conmigo. Se dormía con la obsidiana, ni te sí, explico los sueños que tenía, pero tenía que hacerme cargo del proceso que debía vivir y era en ese momento. Entonces, como muy intenso, muy sí, intenso. Ujú, por eso te digo que la obsidiana es una piedra que no es para usarla así como siempre, o sea, es para el trabajo X y listo. O ujú, sea, la persona que cargue una obsidiana todos los días no es recomendable, ¿ya? ujú, Pero sí las otras piedras negras las pueden usar todos los días, como lo es la turmalina o un onix negro, ahí no ujú. hay problema. Y mira, a veces les preguntan las chiquillas o me mandan mensajes después y me dice, oye, y para el amor, y para el amor, para el Mira, amor. para el amor siempre, siempre va a ser el cuarzo rosa Ujú. y también la rodocrosita. ¿De qué color es Esos esa? el cuarzo rosa No, la otra no la siempre, conozco.
para el amor ponte tú de pareja, cuarzo rosa, el cuarzo rosa que conocemos todos. De hecho, pueden tener, si tienen esos cuarzos rolados de cuarzo rosa, pueden comprar varios y colocarlos en una fuente o en un platito, puede ser de greda también, algo que sea también natural, y lo pueden dejar también en el velador de su dormitorio, ¿ya? O también pueden tener un obelisco o una pirámide, Ujú. y esas las pueden intencionar. Primero las limpian con un sahumo natural, ponte tú de salvia, Un mito de romero, de, de claro, romero romero y también. rúcula, siempre va a ser bueno para limpiar. Sí, con cualquiera de esos lo limpian, o también puede ser con el mismo aliento, Ajá. soplan 3 veces y lo limpian, y después lo intencionan, lo llevan al centro de su pecho, de su corazón, intencionan ese cuarzo rosa y piden que ustedes, no sé, pues lo van a querer que quieren intencionar para buscar una pareja, o que quieren una relación que no sea tóxica, o que quieren atraer el amor verdadero. Entonces, ese cuarzo rosa lo dejan cerca en su velador, porque es el lugar donde ustedes descansan en la noche, y es donde van a estar en más contacto, más horas también con este cuarzo rosado, ¿ya? Y ahora si hablamos de amor universal, ya amor como más amplio con, no sé, con el universo, con los animales, con el resto, ahí la rodocrosita, ¿ya? Esta piedra ¿De que qué la colores? conocemos, que es la rodocrosita argentina, Yo no la que conozco. también es rosada. Esa piedra también es muy potente para el otro tipo de amor, cuando queremos estar como tener buenas relaciones también con los familiares, con los hijos, tener estas buenas relaciones también con el resto de las personas, no sé, pues con los colegas de trabajo, Ujú. suavizar esas relaciones. Ahí pueden cargar quizás un anillito, una pulsera de rodocrosita, ¿ya? Ujú. Esa piedra también es muy, muy bonita como para mantener un buen equilibrio en las relaciones con el resto de las personas. Qué bueno que señalaste el trabajo porque te iba a consultar como a veces, y a mí me pasa que la gente pregunta, y porque los ambientes de trabajo como que se ponen muy densos. Entonces, quizá en vez de pensar en algo para alejar eso, mejor tenerlo desde el lado positivo y es algo que potencie el amor en todas las relaciones. Exactamente, porque Ujú. mm, eso de estar siempre alejando todo, también no es, o sea, tenemos que aprender a convivir, o sea, Ujú. no podemos pasarnos la vida así como querer alejar a todas las personas, o sea, tenemos que aprender, mejor mandar amor para que ese amor se triplique, se multiplique, se vaya multiplicando, y vas a ver que las cosas se pueden suavizar mucho más, eh, nosotros emitiendo también en esa frecuencia. Claro, Porque aparte si, que, no, disculpa, termina. porque si nosotros emitimos esa frecuencia nosotros mismos, si estamos en una frecuencia de amor, de querer, de suavizar estos temas, porque al colega no lo van a echar, a, no sé, hay que aprender a que esas relaciones se lleven de la mejor manera, y uno Ujú. puede hacer cositas para que eso esté mejor, en vez de estar pidiendo alejar a esas personas. Claro, aparte que uno no sabe qué está viviendo la otra persona y no necesariamente esa mala relación, si es solo entre dos o es en un grupo, no necesariamente tiene que ver con que sea algo contra uno, sino que a veces uno le Exactamente, desea algo o qué sé yo, tiene problemas en su casa y en ese espacio laboral siente que puede votar lo que trae. Entonces, con mayor razón, lo que señalas tú, el poder expandir el amor me parece una idea súper apropiada. sí, nosotros también como los seres humanos siempre tenemos eso de colocarnos siempre como a la defensiva, entonces tenemos que aprender a cambiar también Ujú. esa situación o ese pensamiento, ese actuar. Más bien ser como el tema de la empatía, y como dices tú también pensar qué es lo que le está pasando, qué problema quizás puede estar viviendo, porque puede tener muchos temas y nosotros no tenemos idea. Entonces, quizás detrás de ese comportamiento que está teniendo,
debe tener una cruz, una carga gigante que nosotros no vemos y no tenemos idea. Entonces, por eso digo, es mejor nosotros emitir esa energía que sea en frecuencia de amor en vez de querer alejar a las personas. Sí, de todas maneras, mira, soy Roderick 15, te mando un aplauso. Sí, de todas maneras. Oh, Ludina, te agradezco un montón esta conversación, tu tiempo. Bueno, yo siento que hay tanto, me encantaría ahí que nos fueras mostrando cada uno, ya será en otro momento quizás el que se dé el diálogo así, porque como te digo, yo de piedras, no sé, de algunas conozco, con algunas he tenido más relaciones, tengo un montón de piedras, pero no sé su nombre, porque desde chica que salía de viaje con mi familia, primero en Chile, después ya más grande a otros lados, tengo un montón de piedras, de hecho, de los viajes a México, ya las envasé y les puse el nombre. Este es de tal Ya. lugar, para saber, porque igual uno se olvida. Así que te agradezco un montón tu tiempo y me gustaría, si quieres, dejar algún mensaje, compartir a propósito de esto mismo que señalabas, desde esta experiencia con el mundo mineral, verlo tan como nítidamente como un par, hasta estas situaciones de cómo vamos conviviendo de forma más amorosa con nuestro entorno. Yo creo que más que quizás dejar un mensaje, invitar a las personas a que sean más sensitivas, o sea, que conecten siempre con lo que realmente sientan en su corazón y que no lo hagan nunca por una moda, sino que es lo que realmente estén sintiendo en ese momento. Los gustos pueden ir cambiando porque nosotros las personas nos vamos también, eh, vamos madurando. No somos las mismas personas que fuimos hace un año atrás. eh, no vamos a pensar tampoco de la misma forma, entonces nuestros gustos y nuestras sensaciones van cambiando. Entonces, cada vez que ustedes sientan eh, conectar con algo, háganlo, pero conecten realmente desde el corazón. No sean tan quizás mente, sino que más conectar con el corazón. Yo creo que ahí esa es como realmente, lo que digo yo, lo que realmente vale. Ujú. Ay, gracias, sí. Te agradezco tus palabras, te agradezco tu tiempo, abrir tu corazón, tu experiencia de vida y espero que muy prontito podamos compartir en vivo y en directo en el mismo espacio, me imagino junto a una fogata y conversar en extenso estos temas. Así que muchas gracias, te Ya, dejo invitada para el próximo mes. Continúa este ciclo de conversatorios todos los días lunes a las 7:30 con otras mujeres que al igual que tú han tenido experiencias súper potentes y que generan que este mundo espiritual lo lleven a su vida cotidiana. ya. Así que, Muchas gracias. así que Y bueno, también me encantó conversar contigo y bueno, aportar un poquito, bueno, de la experiencia. Y bueno, feliz de conversar bueno, de estos temas y de lo que sea. ujú. Vale, muchas gracias. Y Rosita es uno, te dice Lilita, una bella amiga. Así que cariños a ella Muchas también, gracias. A la cariño a las Rosita le personas que mando se un suman besito. y cariño a las Muchas personas que gracias. también van a ver esta conversación más tarde. Chao, gracias. Ya, pues, gracias. Chao, Chao, chao. chao.